Buenas noches. Continuando con la lectura que estamos realizando en el grupo, dice: Asimismo, enumera las técnicas de reproducción humana asistida. Sin embargo, esta enumeración no es exhaustiva, porque se habilita a la autoridad sanitaria correspondiente a autorizar previo informe favorable de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. La práctica provisional y tutelada de cualquier otra técnica en materia de condiciones personales para la aplicación de las técnicas de reproducción asistida. La ley solo autoriza la transferencia de un máximo de 3 preembriones a la mujer en cada ciclo reproductivo y exige el consentimiento informado de la interesada, que quedará reflejado en un formulario específico. Respecto a los donantes, la ley reproduce la disposición de la Ley 35 de 1988 sobre la naturaleza gratuita y confidencial del contrato de donación, así como su carácter no lucrativo y anónimo, excepto en circunstancias extraordinarias. Igualmente reitera la normativa de la Ley 35 de 1988 respecto de los requisitos de las usuarias de las técnicas de reproducción asistida, sobre las necesidades del consentimiento del marido si estuvieran casadas, y la elección del donante por el equipo médico. Sobre la filiación, es preciso tener en cuenta la modificación del artículo 7 llevada a cabo por la Ley 3 del 2007 del 15 de marzo, con la finalidad de armonizar esta materia con el matrimonio contraído por dos mujeres. Al igual que la Ley 35 de 1988, la legislación vigente prohíbe a los cónyuges que han consentido la fecundación, contribución de donante o donantes impugnar la filiación matrimonial del hijo fruto de la misma. Asimismo, admite la fecundación asistida post-mortem y considera nulo el contrato de gestación por sustitución. En relación con la crioconservación y otras técnicas coadyuvantes de la reproducción asistida, la ley autoriza la crioconservación del semen durante la vida del varón de quien procede. Igualmente establece que los proembriones sobrantes de las técnicas de fecundación in vitro podrán ser crioconservados en bancos autorizados para esta finalidad. En esta materia, la ley introduce una novedad respecto de los destinos que pueden darse a los preembriones crioconservados, en su caso al semen, ovocitos y tejidos ováricos, así siempre que exista el consentimiento informado correspondiente. Podrán ser utilizados por la propia mujer o su cónyuge, donados con fines reproductivos, donados con fines de investigación o decidir el cese de su conservación sin otra utilización. Una de las novedades de la ley es la regulación de la diagnóstico de preimplantación. Las técnicas de este tipo de diagnóstico podrán ser utilizadas para la detención de enfermedades hereditarias graves de aparición precoz y no susceptibles de tratamiento curativo postnatal, a los efectos de realizar la cesión de los preembriones no afectados. Para su transferencia también podrán emplearse estas técnicas para detectar otras alteraciones que pueden comprometer la viabilidad del preembrión. Por último, en materia de técnicas terapéuticas, la ley establece que cualquier intervención con fines terapéuticos en el preembrión vivo in vitro solo podrá tener la finalidad de tratar una enfermedad o impedir su transmisión con garantías razonables y contrastadas. A diferencia de la Ley 35 de 1988, que regulaba la experimentación con gametos y preembriones, la vigente ley solo se ocupa de la finalidad investigadora sobre estos elementos. Los gametos pueden utilizarse con fines de investigación siempre que no sean empleados para ser transferidos a una mujer ni para originar preembriones con finalidades de procreación. La utilización de preembriones sobrantes de la aplicación de las técnicas de reproducción asistida requiere el consentimiento informado por escrito de la pareja o, en caso de la mujer, asimismo es necesario que el preembrión no sea desarrollado in vitro más de 14 días desde la fecundación del ovocito.
Estos preembriones sobrantes utilizados con fines de investigación se conservarán al igual que los destinados a otras finalidades en los bancos específicos de los centros de reproducción asistida. El capítulo quinto, dedicado al igual que a la Ley 35 de 1988 a la calificación y autorización de centros o servicios de reproducción asistida, así como a las condiciones de funcionamiento de los equipos biomédicos que trabajen en ellos, introduce un nuevo artículo referente a las auditorías de funcionamiento. La ley regula el objeto, composición y funcionamiento de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, ya prevista en la Ley 35 de 1988, y en el ámbito registral, además de mantener el Registro Nacional de Donantes, crea el Registro Nacional de Actividad y Resultados de los Centros y Servicios de Reproducción Asistida, siguiendo las líneas marcadas por la Ley 35 de 1988. La ley vigente establece un detalle del sistema de infracciones y sanciones. Estas últimas enumeraciones, una escala de multas que abarcan una cuantía de menos de 1.000 hasta 1.000.000 de euros. Por último, entre las disposiciones adicionales merecen destacarse la referente a los preembriones crioconservados con anterioridad en la entrada en vigor de la ley y la relatividad de la Organización Nacional de Trasplantes. Número 2. La posición doctrinal de la Conferencia Episcopal Española. La Conferencia Episcopal Española se ha pronunciado reiteradamente sobre la normativa en materia de reproducción humana asistida. Así, con motivo de la presentación de 1987 por el Grupo Parlamentario Socialista de la Proposición de Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida, la Conferencia Episcopal publicó una nota en la que criticaba determinados aspectos de esta iniciativa legislativa. En ella, tras de alabar la prontitud de los legisladores en colmar el vacío existente en la normativa española en el ámbito de la biomedicina, se señalaba que los avances de la ciencia y de la técnica no deben quedar al margen de los requerimientos de la conciencia y los principios morales. Afirmada esta premisa, la nota manifestaba que los principios morales en materia de reproducción humana asistida, basados según la exposición de motivos de la ley en una ética civil, son sustituidos por un pragmatismo inspirado en una concepción amoral de la ciencia y de sus aplicaciones y técnicas de consecuencias funestas para el futuro del hombre y de la sociedad. En estas materias fueron rechazadas la utilización de las técnicas de reproducción asistida por la mujer sola y consideraban inadmisible la fecundación por donante anónimo. Finalmente, afirmaba que la proposición de la ley no salvaguardaba debidamente el matrimonio como el ámbito adecuado para la procreación, con lo que se propicia solapadamente un cambio cualitativo en las bases de la sociedad e incluso de la misma existencia humana. El proyecto de reforma de materia de procreación asistida, que culminó en la Ley 45 de 2003, dio ocasión a un nuevo documento de la Conferencia Episcopal Española en una nota titulada "Una reforma para mejorar, pero muy insuficiente, la jerarquía eclesiástica". Manifestó la necesidad de reformar a fondo una legislación tan injusta como la Ley 35 de 1988. Ello compartiría además la posibilidad de que las células de estos embriones pudieran ser utilizadas en la investigación. Ante diversas declaraciones del gobierno anunciado, la reforma de Ley 35 de 1988 y consiguiente de Ley 45 de 2003, declaraciones que eran el preludio del proyecto de ley sobre técnicas de reproducción asistida presentado en 2005, salió a la luz un nuevo documento de la Conferencia Episcopal titulado "Por una ciencia al servicio de la vida humana". En los obispos expresaba su confianza en la ciencia y al mismo tiempo manifestaban las graves preocupaciones que le suscitaban determinadas prácticas y propuestas. En particular, hacia referencia a los avances científicos, no deben hacer olvidar el hecho de que las personas no pueden ser reproducidas o producidas en los laboratorios, sino procreadas dentro del matrimonio. En su opinión, cuando esto se olvida y se permite la producción de seres humanos mediante ciertas técnicas, se abre la puerta a una serie de graves injusticias.
La tramitación parlamentaria del proyecto de ley sobre las técnicas de reproducción humana asistida presentado por el gobierno en el 2005 motivó a la publicación de 2 documentos por parte de la Conferencia Episcopal Española. El primero de ellos bajo el título Nota ante la licencia legal para clonar seres humanos y la negación de protección a la vida humana incipiente. Enumeraban a los aspectos más problemáticos de la futura ley. Uno de ellos era la referente a la clonación terapéutica. Respecto de esta cuestión, la nota afirmaba que la ley permite la gravísima injusticia de producir seres humanos clónicos, a los que además no les dejará nacer, sino los que se le quitara la vida utilizándolos como material de ensayo científico a la búsqueda de posibles terapias futuras. Un segundo aspecto objeto de crítica era la referente a la producción de embriones humanos como mero material de investigación. La nota manifestaba que la ley permitía esta actividad y además posibilitaba la comercialización y el uso industrial de los embriones humanos sobrantes. Ello es debido a que no establecía ninguna restricción para investigar con ellos ni ponía límite alguno eficaz a la cantidad que de tales embriones se pueden generar. Para la Iglesia Católica, la reproducción va unida a la procreación dentro del matrimonio, realizada mediante las relaciones sexuales entre los esposos. De aquí su rechazo a toda fecundación que altere este planteamiento como esa realizada in vitro, con semen del marido o de tercero, la que tiene lugar en uniones de hecho en el matrimonio homosexual femenino en la mujer sola y la llevada a cabo post-mortem. Además, como hemos dicho, la Iglesia Católica entiende la generación como un proceso unitario desde la fecundación al nacimiento que no es susceptible de interrupción. Debido a esto, no puede aceptar la crioconservación, la investigación con preembriones que han sido congelados, el diagnóstico preimplantacional y la clonación terapéutica. Por todo ello, los documentos de la Conferencia Episcopal Española examinados contienen un rechazo prácticamente total de la legislación española en materia de aborto y de reproducción humana asistida. Este rechazo va acompañado de algunas recomendaciones dirigidas al legislador para que modifiquen la normativa sobre estas cuestiones. Asimismo, en estos documentos se reitera la obligación de ejercer la obligación de conciencia por parte del personal sanitario y la prohibición que tienen los diputados católicos de apoyar con su voto una legislación como la examinada. Muchas gracias.